Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición de ASPEC en Vivo. Quien los saluda es la licenciada tecnólogo médico Dayana Julca Puente. Bien, el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, muy importante, sobre todo para los laboratorios clínicos. El tema que abordaremos es participación en programas de evaluación externa de la calidad como una herramienta para la toma de decisiones. Para esta transmisión internacional hemos invitado a dos panelistas con mucha experiencia, con los cuales abordaremos diferentes preguntas desde un enfoque de proveedor, ¿no? Desde un enfoque de fabricante y también desde un enfoque de usuario del laboratorio clínico, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar 8 preguntas que van a estar relacionadas justamente a estos temas del control de calidad interno, control de calidad externo principalmente. También vamos a abordar acerca de características que deben tener estos programas de evaluación externa, para qué son útiles, por qué son importantes. Y entonces vamos a ir avanzando con esta presentación que tenemos programada para el día de hoy. Sé que ya se están conectando también nuestros amigos de diversas ciudades, países que siempre nos acompañan en estas actividades que son de difusión, justamente considerando que son temas de vital importancia para el laboratorio clínico. La participación en los programas de evaluación externa de la calidad es un requisito indispensable. Si nosotros revisamos el estándar internacional, la ISO 15189 en su versión 2012, que está enfocada al laboratorio clínico, calidad y competencia técnica, hay un requisito específico que nos hace referencia a estos programas de comparación externa. Entonces, este requisito está relacionado al 5.6, ¿no? Aseguramiento de la calidad, donde pues se aborda, ¿no?, el aspecto de cumplimiento obligatorio que todo laboratorio debe tener. Asimismo, también nos plantean de repente, en caso no exista un programa para una determinada prueba, pues hayan enfoques alternativos, ¿no? El análisis, sobre todo, de los informes que debe realizar el laboratorio y que sobre todo también tenga la participación activa de todo el personal involucrado. Entonces, como les iba mencionando, el tema que estamos proponiendo es un tema que en realidad ya lo veníamos analizando desde hace algún tiempo, pero que, bueno, ustedes sabrán que versiones anteriores nos habíamos estado enfocando más hacia los aspectos de COVID, pero, bueno, consideramos ahora oportuno poder abordar este tema. Como les mencionaba, el día de hoy tenemos la participación de 2 panelistas, en este caso un panelista peruano, ¿no?, muy representativo, que siempre también nos acompaña en algunas ediciones que hemos tenido de ASPEC en Vivo y actividades académicas, es el licenciado Jeffrey Yalta. Él es gerente de calidad y proyectos en la empresa CIMED. Bueno, en Perú, CIMED es representante de la marca Bayorra. ¿Sí? Entonces nos dará un enfoque más de proveedor, un enfoque más de organizador, ¿no?, de estos programas, que estoy segura que también nos va a ayudar a absolver muchas dudas que tenemos, ¿verdad? Y también contaremos con la participación del doctor Elías Miranda González, quien es de México, ¿no? Él es gerente de calidad en el grupo diagnóstico Aries, este grupo diagnóstico que cuenta con muchos laboratorios, varias cadenas de laboratorios que han conformado este grupo corporativo, ¿no? Y que justamente el doctor Elías ve todos los aspectos de calidad, de gestión, del sistema de gestión. Ellos se encuentran acreditados bajo el estándar ISO 15189, ya llevan muchos años con este sistema de gestión que han implementado y que han ido mejorando constantemente. Y él nos contará un poco acerca de la experiencia a nivel de usuario, ¿no? Y entonces podemos complementar estos puntos de vista importantes. También estaremos atentos a las preguntas que ustedes nos realicen a través de las redes, ¿no? Sobre todo, pues, en este caso, a través de la transmisión que está siendo transmitida, publicada, ¿verdad?, en este momento. Y bueno, pues vamos a empezar entonces. Bienvenido, Jeffrey. Muchas gracias, Dayana, por la invitación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, vamos a proceder a desarrollar la primera pregunta. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Claro que sí. La pregunta número 1 justamente está relacionada. ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, entre el control externo y el control de calidad interno? Muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿no?, muchos usuarios también. Entonces, Jeffrey nos va a compartir
su presentación. Perfecto. Entonces, a mí me gusta mucho el tema un poquito gráfico para poder fijar algunos conceptos. Y esto no es ajeno a precisamente tratar de explicar en qué parte del sistema de gestión de calidad analítico va el control de calidad interno y en qué parte va el control de calidad externo. Entonces, esta grafiquita que les voy a mostrar, que es como una especie de pirámide, lo que hace es posicionar 4 ejes fundamentales para lo que es el aseguramiento de la calidad analítica. Uno de los ejes que no vamos a tocar en este momento, que es la verificación de los sistemas, sabemos a través de las famosas guías de la CLSI que podemos tomar como un referente, pero pueden ser otras guías también. El uso de controles de calidad que nos sirvan para la parte de lo que viene a ser control de calidad interno, la parte diaria que normalmente vamos a trabajar dentro de la rutina. Y acá, en un papel, en la escala de la montaña, digamos, los programas de evaluación externa de la calidad actúan como si fueran una especie de eje auditor sobre las acciones que vamos realizando. Y este eje auditor, obviamente, para los que están certificados o los que están acreditados, saben que las auditorías no son todos los días, ¿no? Sino que es una frecuencia cada cierto tiempo para que nos dé tiempo también a aplicar mejoras correctivas que pudieran haber si es que se determinase alguna no conformidad dentro del proceso. Y cómo no, hay que también diferenciarlo de lo que vienen a ser los programas de comparación interlaboratorio, porque finalmente los programas de control de calidad o de evaluación externa de la calidad también son unos programas de comparación interlaboratorio, pero tienen diferencias en los temas de frecuencia. El triángulo azul que está abajo nos referimos a la parte diaria y el triángulo verde oscuro que está en la parte de arriba nos referimos a los programas de control externo. Bien, hasta allí son los 4 ejes fundamentales que nos garantizarían una determinada gestión de la calidad analítica. Pero ¿cómo lo vemos esto de forma útil? Para ello nos acordamos que prácticamente casi toda nuestra evaluación de lo que viene a ser la parte de gestión analítica de la calidad se basa en un mapa de desempeño, el cual vamos monitoreando de forma diaria, conocido como las famosas gráficas de Levy-Jennings o curvas de Levy-Jennings, como le llaman, el cual acá podemos visualizar. ¿Okay? ¿Y cómo se acomodan estos 4 ejes dentro de ello? Si lo queremos ver de esa forma, al inicio, que es el punto verde, va la parte de verificación de sistemas. Teóricamente, la verificación de sistemas se realiza en 3 momentos. Uno, al inicio o a la implementación de un sistema de medición. 2, cuando hay un cambio mayor dentro de algún sistema de medición. Y 3, cuando hay una movilización de equipo. ¿Okay? Hay un cuarto que se aplica en Estados Unidos, por ejemplo, que es cada 6 meses hay que repetir algunas determinadas verificaciones, pero ya es un tema, digamos, regulatorio. ¿Ok? Bien. Ahora, esa es la parte de verificación de sistemas. El control de calidad interno son las botellitas que se acomodaron allí, que básicamente lo que tenemos que hacer es garantizar que la mayor cantidad posible nos dure un determinado lote para precisamente que nos permita monitorear el desempeño de todo aquello que rodea ese lote y que este lote de control no sea una variable más que haya que considerar al momento de tener alguna evaluación de alguna no conformidad o de algún problema o alguna acción correcta. En la parte superior vienen a darse las evaluaciones que vienen a ser precisamente las evaluaciones de control externo, las cuales tienen una determinada periodicidad y de forma adicional y de forma opcional, porque no todos los laboratorios pueden acceder, pero es altamente recomendatorio, es los programas de comparación interlaboratorio de tipo diario. ¿Ok? Entonces, acá ya vamos viendo un poquito el carácter y el complemento de cada una de estas herramientas, cómo van formando una gestión analítica, algunos ya de tipo reactivo, es decir, como en la última evaluación, que es la flecha que está de color rojo indicando hacia abajo,
en donde durante esa evaluación indicó que había un problema, pero que en realidad con una comparación interlaboratorio tipo diaria, tal vez de forma proactiva se pudo detectar anteriormente. ¿Ok? Una forma de comparar ambos términos, el control externo, el control de calidad interno, con características de comparación interlaboratorio, viene a ser que este último es como si estudiaras todos los días para el examen, mientras que la evaluación externa de la calidad viene a ser el día del examen. Otra forma de entender las diferencias y por qué se complementan es viendo las ventajas que tiene el control de calidad externo, porque el tema que nos abarca el día de hoy es enfocarnos en lo que son los programas de evaluación externa de la calidad, sobre el control interno y por qué lo complementan, pero también conocer obviamente las desventajas que tienen y por qué necesita de la parte del interno, ¿ya? Entonces, una de las primeras diferencias es que normalmente son muestras ciegas, ¿ok? Ciegas obviamente para el laboratorio que las procesa, que no tienen un sesgo cognitivo acerca del resultado esperado. ¿A qué me refiero con este sesgo cognitivo? De hecho, desde el momento en que uno ya corre control de calidad interno, hasta por el color de la tapita del control, sabes cuál es el nivel bajo y cuál es el nivel alto, ¿ok? En el caso del control de calidad externo no existe eso porque no se sabe la concentración que te va a salir. No se sabe incluso si te va a salir por encima de la linealidad del método, muy cercano a límites donde no pueda leer en la parte inferior el analizador o el sistema que estés empleando. Otra ventaja que tienes es que en los programas de evaluación externa de la calidad, normalmente los grupos de comparación suelen ser más numerosos. Los participantes, para hablar más exactamente, los participantes de los grupos de comparación suelen ser más numerosos, lo cual te da unas comparaciones bastante robustas y bastante confiables acerca de tu desempeño. ¿Ok? En hablando con muchos expertos, este fenómeno se ve porque en algunos países es obligatorio a veces pasar evaluaciones externas de la calidad y no es obligatorio en la parte de comparación diaria, ¿no? Entonces, obviamente a veces con el látigo en mano se pasa mayor cantidad de datos. Como fuera o cual fuera la causa, la comparación que normalmente se hace en los programas de evaluación externa de la calidad suelen tener mayor cantidad de participantes, lo cual nos permite para aquellos analitos que son difíciles a veces de encontrar o de evaluar de forma robusta un sesgo, nos ayuda a tomar muchas decisiones. Las muestras naturalmente son conmutables, es decir, están hechas para el tipo de matriz que vamos a evaluar, ¿ok? Y acá existe un término que quiero usar y es que cuando uno compara, así sea del mismo fabricante, ¿ok? El material de control interno con el material de control externo va a encontrar incluso que las estabilidades, una vez reconstituidas, son distintas. Y eso es debido a que las muestras de control externo normalmente se trabajan de una forma mucho más natural o para que semejen de una forma mucho más natural que las muestras de control interno. ¿Ok? Esto es muy importante y complementa esa falencia que tiene el control de calidad interno. Son concentraciones variadas en todos los rangos de decisión clínica y como diría Buzz Lightyear, ¿no? Y más allá. ¿Qué significa esto? Normalmente el control de calidad interno está desarrollado o debería ser seleccionado de tal forma que sea retador en una evaluación diaria de aquellos niveles cercanos a lo que se asemeja a lo que es decisión clínica. En el control externo puede que te lleguen muestras que estén valoradas en esos niveles de concentración, pero también se extiende mucho más del interno y te puede retar también por niveles de concentración alta o niveles de concentración baja, dándote un indicativo indirecto de cómo puede estar la linealidad de tu test. ¿Ok? Probablemente lo desarrollemos en una pregunta más adelante, pero a mí me ha sucedido en la experiencia que a veces me he indicado y efectivamente cuando hacemos
luego una EP6 de evaluación, que viene a ser la norma para lo que es rango de medición, efectivamente corrobora lo que sospechábamos con este tipo de herramientas. Desventajas, como la frecuencia no es de tipo diario, los resultados a veces son tardíos frente a la fecha de inicio de un potencial evento adverso. Es decir, nos toca ver y retroceder una vez que tenemos la alarma, si es que este evento ya viene repitiéndose durante un cierto número de días, ¿ok? Como para tratar de sectorizar y tratar de ver cuál es la causa potencial de lo que pudiera estar pasando. Y, digamos, no son específicos del tipo de error. Como es una sola medición, no te permite diferenciar la parte del error que corresponde a lo que es un error sistemático puro o un error aleatorio, ¿no? Sino que te da la magnificación del error de medición como un total. Por su costo, normalmente requiere una adecuada planificación del flujo de caja del laboratorio. Es otra desventaja, digamos, que tiene por el alto costo que mantiene. Sin embargo, esto no debe de ser óbice ni debe ser no debe ser un obstáculo para poder implementarlo, tomando en cuenta el costo-beneficio de todos los beneficios que hemos dado en la parte de arriba, que son los aspectos positivos. Eso es en cuanto a la pregunta número 1. Bien, Jeffrey, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Justamente, ¿no? Lo que mencionabas al final de que nosotros debemos analizar cuál sería el impacto, ¿no? De que estos riesgos, digamos, de que no ejecutemos, no participemos en un programa de evaluación externa se presenten, no se expresen en el laboratorio. Entonces, si analizamos el impacto, finalmente puede ser mucho más grande, ¿no? Entonces, perjudicaría mucho al laboratorio en cuanto al control propiamente del proceso, ¿no? Al aseguramiento de la calidad, en cuanto a aspectos también de la confiabilidad del resultado, ¿no? Finalmente son muchos aspectos que pueden ser, digamos, contraproducentes para el laboratorio. Entonces, vamos a abordar ahora, continuando con nuestra secuencia de preguntas. Perdón, pregunta número 2. ¿Sí? Entonces, esta pregunta número 2 está propuesta para el doctor Elías Miranda, quien ya nos acompaña también en esta transmisión en vivo, ¿sí?, que tenemos el día de hoy. Bueno, la pregunta número 2 está orientada a cuál es la importancia de la participación de un programa de evaluación externa de la calidad. Doctor Elías, bienvenido, lo escuchamos. Sí, buenas noches, es un placer, como siempre, compartir con ustedes este foro y sobre todo que me inviten a participar. Y bueno, pues de lo más relevante que tiene el que una organización decida participar en un programa externo de calidad, pues es el retarse, aunque en muchos de nuestros países se vuelve un requisito obligatorio, reglamentario. Hay que ver que la diversa normatividad que tenemos en muchos países hace que para que puedas ejercer o tener un laboratorio, pues necesitas la participación en un externo. Entonces, en muchos países es obligatorio. Entonces, al ser obligatorio, pues la importancia es un cumplimiento. Tenemos que hacer primero un cumplimiento a la reglamentación que nos lleva a participar de manera externa en un programa, donde este programa pues va a tener características sobre la evaluación. O sea, vamos a estarnos retando contra otros laboratorios y vamos a estar midiendo nuestro desempeño. Muchas veces algunos dicen que la importancia no solo es ir viendo cómo vas mejorando, si es que vas tomando acciones mes con mes. O sea, la participación primero sería un cumplimiento normativamente en tu país para que puedas operar, pues necesitas cumplirlo. Entonces, eso te obliga a participar. Lo segundo, el segundo nivel de conciencia o de manejo que puede hacer una organización, es decir, pues no solo debo de cumplir, sino debo de verlo como una oportunidad
para estar evaluando cómo está el desempeño de mi laboratorio. Entonces, ahí ya cuando le tomas interés, sabes que los resultados que te dé este programa externo te llevan a cumplimiento o no cumplimiento, satisfactorio o no satisfactorio, acreditado o no acreditado, dependiendo de la terminología que emplee el programa externo de calidad. Entonces, entonces es cuando tomas un segundo nivel, el hecho de estar cumpliendo, el hecho de estar ya midiéndote de una manera genérica. De ahí puedes pasar ya a un tercer nivel de importancia donde dices, no solo debo de cumplir y ya paso o no paso, sino qué valor o qué estadística esto me está reportando, qué tanto me estoy separando de los otros laboratorios, porque estoy participando en una comparación donde diversos laboratorios están siendo evaluados. Entonces, en ese sentido, ya empiezo o deseo utilizar ya la estadística que me está aportando este programa. Entonces, en ese sentido, ya llego a un tercer nivel de aplicación, conocimiento, importancia, que es qué me va a aportar y qué me va a estar midiendo. Normalmente un programa externo de calidad, cuando nosotros lo empezamos a ver, es una comparación que nos permite de entrada empezar a ver qué tanto te separas de un valor consenso, que muchas veces se asigna al valor verdadero. Sabemos que en sistemas biológicos a veces el valor consenso es el estimado valor verdadero, y entonces en ese momento la importancia del programa externo de calidad es que participas para medir qué tanto te separas del valor verdadero, y esto en términos prácticos es la definición en mucha de la literatura de lo que se llama veracidad. En alguna otra, en una escuela más clásica, que en algunos países todavía se maneja, se le llama exactitud. No entremos tanto en detalle porque depende la escuela que tenga cada país, cómo se le llame, pero si vamos con la 15, normalmente se asocia a veracidad, qué tanto te separas del valor teórico o del valor real, ¿no? Entonces, en ese sentido, es el otro nivel. ¿Cuánto me estoy separando? Y de ahí también empiezas a ver cómo es tu dispersión. Ya cuando tienes participaciones ya subsecuentes, pues vas viendo tu desempeño, siempre es algo cercano al grupo, al valor real, o me estoy separando, qué tanto ya al acumular datos me está hablando ya una dispersión de mis datos, y entonces ya me habla de cómo se comporta mi laboratorio a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces ahí entra ya otro nivel, un cuarto nivel de importancia, que es me voy midiendo también con un periodo de tiempo. O sea, conforme va pasando el tiempo, voy evaluando cómo está mi desempeño. Y hay un quinto que es cómo salgo con mis grupos pares. Entonces, ahí ese nivel ya es más fino, donde no solo ves la estadística, sino ya te empiezas a comparar con este grupo, empiezas también a conocer tu metodología, qué tanto se parece a otras metodologías, qué tanto también se pueden dispersar otras metodologías cuando tienes acceso a esa información. Entonces, como pueden ver, la riqueza e importancia de participar, pues va a depender primero del contexto que ustedes le den o que le den como laboratorio. La mayoría empezamos, yo así empecé, cumpliendo. En mi país era obligatorio, entonces cumplías y lo que querías era tener el cumplimiento. Después te dabas cuenta que era importante porque te permitía hacer algo, y cuando ya empezaste a querer ostentar una acreditación o un reconocimiento, ya sea nacional o internacional, entonces te pedían un porcentaje de participación satisfactoria. Entonces ya cuidabas todo eso. Además de que vas madurando y vas metiendo todos esos conceptos a tu conocimiento. Entonces creo que la importancia, pues, es dependiendo del contexto, pero sobre todo la aplicación que tiene el externo, pues es muy, muy dinámica. Muy bien, doctor. Justamente haciendo referencia a lo que usted menciona, por ejemplo, en México es obligatoria, ¿no?, la participación en estos programas de evaluación externa. Bueno, a lo presentado previamente por Jeffy, justamente en Perú no es obligatorio este tipo de participación en estos programas. Sería bueno también que nos acompañan, ya nos han mandado saludos desde Colombia, República Dominicana, de Chile. Sería bueno que también nos comenten si de repente en sus países es obligatorio o no es obligatorio, ¿no? Como menciona el doctor, muchas veces inicias porque ya, ¿no?, por normativa, por reglamento, te indican que tienes que participar y de repente no vas entendiendo todavía la importancia, ¿no?, de participar, de utilizar esta data, el analizar la información que te proporciona, cómo mejorar continuamente, ¿no? Pero vas partiendo de algo, ¿no? Lamentablemente aquí en Perú todavía no es obligatorio, pero esperamos que sí, ¿no? Sería bueno ver cuál es el contexto a nivel internacional. De repente los amigos que nos están acompañando nos puedan dejar ahí sus comentarios
si en sus países es obligatorio o todavía no. Bien, bueno, pues vamos avanzando con las preguntas que tenemos propuestas. Y la pregunta número 3 está dirigida para el licenciado Jeffrey Yalta. ¿Qué información útil podemos obtener en una comparación de grupos pares? Por favor, ¿nos activas tu micrófono, Jeffrey? Ahora sí. Perfecto. Para poder responder a esta pregunta, vamos a tomar, digamos, lo último que sabemos que ya han visto que el doctor Westgar ha sacado su cuarta edición de Prácticas Básicas en Control de Calidad, que es de este año 2020. Y precisamente en uno de los apartados, en uno de los capítulos, que es el capítulo 20, trata a profundidad del tema de lo que vienen a ser los programas de comparación interlaboratoria. ¿Ok? Acá es muy importante porque justo hay un párrafo que me ayuda a contestar esto y vamos a hacer un poquito pinchaglobos en este tema, porque lo que dice el doctor Westgar desde un punto de vista totalmente objetivo es lo siguiente y lo vamos a leer en conjunto. ¿Ok? En la traducción dice, en la vida real, usted encontrará una amplia variedad de reportes y formatos. Cada programa de comparación tiene su propia forma especial de presentar los resultados. Generalmente la misma información está disponible en todos los programas, pero usted deberá encontrar dónde está siendo presentada y descifrar el formato. Y acá viene lo importante. Algunos programas promocionan estadísticas especiales o gráficas en un intento de establecer una singularidad. Y lo coloca, ustedes ven en la traducción que está arriba también en negrita, la información esencial es la diferencia, como bien lo dijo el doctor Elías, entre tu laboratorio y la media del grupo de comparación, lo cual debería ser prominentemente visualizado en todos los programas. Todo lo demás es lindo, pero no necesario. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el espíritu y el objetivo real de los programas de comparación mediante la evaluación externa de la calidad? Básicamente lo que se menciona es saber el resultado que tú estás emitiendo comparado contra un valor que se toma como si fuera el valor verdadero, que normalmente es hallado obviamente por un grupo de consenso. ¿Ok? Entonces, ¿qué información útil debemos de obtener? Porque todo lo demás realmente, cuando te pones a profundidad a analizar las fórmulas y a ver las cosas, son derivados que te sirven de repente para tener un mejor formato, una mejor visualización, pero finalmente la parte de evaluación, cuando, digamos, eliminas todo ese ruido, se basa en esto, en que vas a tener un resultado de una media del grupo de comparación, vas a tener un desvío estándar, un coeficiente de variación, un grado de incertidumbre de esas mediciones y finalmente vas a tener la desviación frente a estos datos. ¿Ok? La cual obviamente puede estar en unidades de desvío estándar que se conoce como Z-score, en un histórico de Z-score, que existen diferentes nombres, pero en este programa, por ejemplo, se llama RMZ, o lo mismo, la misma desviación, pero en lugar de expresarse en desvíos estándar, se expresa en porcentaje. ¿Ok? Normalmente de eso se trata de forma numérica. Ahora, como bien dijo el doctor Elías, y está dentro de una de las párrafos para acreditar, que más adelante vamos a ver, 17043, para que acrediten los laboratorios que son dueños de estos programas, es que podamos también hacer una visualización de los datos previos. Esta visualización de los datos previos lo tienen la gran mayoría de programas de evaluación externa de la calidad, de tal forma que aquí he colocado aquello que une a los principales programas de evaluación externa de la calidad. Colorcitos más, colorcitos menos, lo importante es la data. Y lo que vemos acá son dos gráficas muy importantes. La de la izquierda viene a ser la evaluación de tu desempeño a través del tiempo.
vale decir el orden cronológico, ¿ok? Te ayuda a ver precisamente si es que has tomado algunas acciones de mejora que te permitan tener un desempeño mucho más estable dentro de determinados límites. Esos límites por valor convencional, y que lo vas a encontrar en casi todas las guías, y que de hecho en el libro anterior que les mostré, que es la versión de este año, también es exactamente el mismo, es más o menos 2 Z-score, más o menos 2 desvíos estándar del grupo de comparación, ¿ok? Y a la derecha vas a encontrar otro dato histórico importante, que viene a ser los mismos datos que están a la izquierda, pero no agrupados de forma cronológica, sino agrupados en forma de concentración, de la más baja a la más alta. ¿De qué nos sirve esto? Lo que más o menos les comentaba, esta última gráfica complementa muchísimo al control de calidad interno, porque normalmente te permite ver cómo se comporta el analito en diferentes concentraciones, no solamente aquellas que de repente están por la zona media, sino también aquellas que para algunos parámetros es importante la parte de linealidad, es decir, las concentraciones altas, y para otros los parámetros relacionados a sensibilidad en la parte más baja. Entonces, esto nos ayuda precisamente a tratar de ver si es que existe algún tema de recuperación mientras bajamos o mientras subimos la concentración del mensurando. Entonces, te permite plantear otras acciones que normalmente con un control de calidad interno no podrías visualizar. Ok, eso es Dayana. Muchas gracias, Jeffrey, por tu respuesta y sobre todo poder observarlo, ¿no? A través de gráficas de manera muy sencilla, si estamos dentro de lo aceptable, ¿no? Dentro de estos Z-score que nosotros podemos calcular también en el laboratorio, pero ya los informes nos lo dan calculados, ¿no? Y que podemos hacer seguimiento. Y justamente como mencionas, a diferentes concentraciones, ¿no? Finalmente se lleva a un mismo factor, en este caso, a través de estos desvíos estándar. Entonces, bien, hemos visto información útil entonces que podemos obtener de esta comparación, ¿no? Gráficas, data estadística. Finalmente la utilizamos en el laboratorio, que incluso podemos establecernos indicadores, ¿no? De calidad. Bien, vamos avanzando entonces con las preguntas que tenemos propuestas para esta noche. Recuerden también que ustedes pueden hacer sus consultas, pueden dejar sus comentarios, ya se están conectando también de Paraguay. Saludos a todos ustedes. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión en vivo. Bien, la pregunta número 4 está dirigida para el doctor Elías. ¿Cómo evaluar si un grupo de comparación es confiable? Sí, perfecto. Me sentí en desventaja porque pensé que era una charla. Jeffrey, me pusiste a participar porque está siendo muy visual y pues a mí también me encanta que si es una transmisión audiovisual, entonces me permitió ahorita, mientras estabas, generar 2, 3 diapositivas que me permiten también aprovechar no solo mi voz para estarlo charlando, sino compartirles también algunos conceptos para responder precisamente. No sé si me pudieran permitir Claro, doctor. compartir nada más la pantalla. Qué amable. Perdón a lo mejor por los logos y esto, pero bueno, esto nos lleva respondiendo a la pregunta. Una de las preguntas que nos hacemos cuando participamos es, oye, ¿vale la pena? O más bien nos hacemos esta pregunta cuando estamos sometidos ya a un proceso de evaluación donde necesitamos obtener un reconocimiento. Yo he platicado con muchos laboratorios que participan en programas, principalmente esto pasa mucho en mi país. Al principio, como les decía, cumplen nada más, se inscriben y participan, y pasan o pasan y hasta ahí se queda. Ya en el siguiente mes a ver cómo me va y no les dan esa importancia, no aprovechan. El problema es cuando te retas con una norma y entonces te obliga y entonces tienes que llegar a esa reflexión del grupo par porque te das cuenta que en muchos de los analitos no te estás desempeñando adecuadamente. Por más que trabajes y por más que corrijas, te das cuenta que te está saliendo y luego te percatas de que empiezas a oír que no estás en el grupo par apropiado.
que estás metido con todos los demás. Eso nos lleva a que cuando hacemos la comparación interlaboratorios, el numeral 5631 de la 15189, pues nos lleva a que tengamos un procedimiento adecuado, que hagamos participación en comparaciones, que definamos responsabilidades, que tengamos criterios de desempeño, revisión de resultados. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el programa en el que nos inscribimos, lo primero es que sea compatible con nuestro método. Muchas organizaciones y laboratorios se inscriben porque dicen, mira, es un programa de biología molecular o de toxicología o de inmunoquímica, y inscriben su prueba. Y entonces no se dan cuenta que muchas veces no es compatible con tu método, o tu metodología no está dentro de este grupo de metodologías que están en esa comparación, y termina siendo un verdadero viacrucis, calvario, sufrimiento, porque no empiezas a desempeñarte apropiadamente. Y lo que es peor, muchas veces puedes desajustar tu metodología, modificar cosas de tu control de calidad interno, prácticas de tu laboratorio, con tal de querer cumplir con ese desempeño de la comparación, cuando no te has dado cuenta que no estás en un grupo par. Entonces, lo segundo que debes de poner atención es, oye, si me inscribo, ¿hay un grupo par para mí? ¿Y cuántos integrantes tiene este grupo par? ¿De cuánto es la N? Porque también a veces, sí, mira, sí tiene mi grupo par, pero nada más participan contigo 3. Entonces, a veces no sabes si tú eres, cuando sales mal calificado en el programa externo, no sabes si eres tú o si son los otros 2 los que están mal y tú eres el que está bien, porque la N es muy pequeña. Por eso algunas veces dices, bueno, ve que tengas grupo par y ve también que tengas una N suficiente, una N de que haya por lo menos 10 participantes. Si hay 20 es ideal, porque estadísticamente sabemos que el número 20 se vuelve un número mágico estadísticamente, porque ya le da cierta robustez y ya se vuelve una distribución ya con criterios más estadísticos. Entonces el tamaño del grupo par es importante, y eso debes de considerarlo, y eso es muy importante que tú lo veas, no solo que participes, sino que veas de qué tamaño es, también que valores la estadística empleada. ¿A qué voy con esto? Y el valor agregado que te da. Me ha pasado en el país, no hemos vivido muchos laboratorios, participamos a veces con algún programa, y ese programa tiene retos clínicos que no satisfacen nuestra expectativa y que a veces nos ponen a complicar. Pongo un ejemplo, área de toxicología. Hay veces que el programa ha establecido límites de corte que son diferentes a los límites de corte que ocupamos en el laboratorio para diferentes usos previstos. Ejemplo, estamos detectando cocaína o metabolito de cocaína. A lo mejor nuestro límite de corte que nosotros establecimos para nuestros clientes es 300 nanogramos por mililitro, pero resulta que nos inscribimos en un programa externo de calidad donde el programa en sus criterios establece que para ellos el límite de corte es 150, o sea, la mitad de tu valor. Entonces, cuando él te mande un reto o una muestra que tenga 200 nanogramos, para ti va a ser negativa, la vas a reportar como negativa, pero para el programa externo va a ser positiva, y entonces te va a calificar mal. Entonces, esto hace que tú también veas y que te da. O lo otro, hay programas que ya está, como bien decía Jeffrey, a lo mejor lo aplicaba para control interno, pero hay programas donde hasta ya ves el frasquito, o ya sabes que te mandan un normal, un alto, un bajo, un normal, un alto, un bajo. Entonces termina siendo muy predecible el programa, y en ese sentido no te da valor. O nos pasa en hematología. Muchos de los programas, al no tener esta conmutabilidad, no te sirven para el equipo que tú estás ocupando. Entonces, no solo va al grupo par esta importancia. Entonces, yo creo que ahí, pues es para ti muy importante seleccionar el grupo par y entender también que hay distribuciones. Normalmente se asume que todos vamos a caer en una distribución normal como la del centro, que ya tiene la mediana y la moda en algo, pero hay veces que hay ciertas metodologías o los grupos dentro del interlaboratorio se comportan con moda, mediana y media. O sea, no hay una distribución gaussiana o una distribución normal. Entonces, también aprender a leer, no solo que estés en el grupo par, sino que la distribución del grupo donde estás participando sea una distribución normal, o hay veces que hay distribuciones bimodales, que tienen 2 modas, y eso hace también que vayas conociendo. Por eso es tan importante que revises los documentos, que vayas tú también aprendiendo más del externo y sobre todo madurando con él. Hay que familiarizarse con ese tratado. Las mediciones de todos los participantes nos llevarían, en el caso hipotético, a tener una distribución normal. No, habitualmente, ¿qué vemos en la realidad en los interlaboratorios?
que tu equipo es, por ejemplo, la distribución azul. Pero cuando te meten con metodología, no solo tu equipo puede ser parte de una metodología. Por ejemplo, quimioluminiscencia. Hay diferentes equipos que tienen como principio o metodología la quimioluminiscencia. Cuando es eso, la campana de distribución se hace más ancha, como vemos en el color verde. Entonces la estadística cambia. También, cuando te meten con todas las metodologías, se hace más ancho. Entonces, vean, en el caso hipotético que tú fueras el azul, a lo mejor tu valor, si nada más te midieras con tu grupo par, con tu equipo, este valor diría que estás bien y que tienes buena veracidad. Pero si te comparas contra todo el equipo que tiene tu metodología quimioluminiscencia, se va a ampliar tu veracidad y entonces ya vas a dudar cómo te está yendo porque te estás separando del valor consenso teórico. Y el peor escenario, cuando te comparas con todas las metodologías, muchas veces te sales y obtienes un resultado no satisfactorio. De ahí la importancia de tener un grupo par, y no solo el grupo par, también si es posible que ese grupo sea caracterizado por equipo y metodología, porque si ven, puede haber estas variables. Claro, hay metodologías muy estables que también a veces te conviene compararte con toda la metodología, pero esto está en función de que también revises toda la información que te está dando el proveedor de ensayos de aptitud o el programa externo de calidad. Muchas gracias, doctor Elías, por su respuesta a esta pregunta que se planteó. Y bueno, justamente haciendo referencia a ello, nosotros en Perú, por ejemplo, tenemos una directriz, ¿no? Una directriz justamente enfocada a los programas de evaluación externa de la calidad para los laboratorios que desean acreditarse, donde también nos establecen algunos lineamientos, por ejemplo, ¿no? Para el tema de participaciones, cuáles son los rangos aceptables, ¿no? Para los resultados obtenidos en estos programas de evaluación externa de la calidad. Hemos estado revisando algunos de los comentarios que nos dejan, por ejemplo, en Bolivia sí es obligatorio también, ¿no? Que los laboratorios participen en estos programas de evaluación externa, también nos escribían de México, de Salvador, ¿no? Entonces, interesante ver también la realidad de los diferentes países. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la pregunta número 5, que está enfocada a la relevancia, ¿no? De la ISO 17043 en los programas de evaluación externa de la calidad. Este también es un requisito, ¿no? Que lo establece la directriz de acreditación en Perú, ¿no? Para los programas de evaluación externa. Entonces, para esta pregunta, contamos con Jeffrey. Ok, ahora sí me acordé de activar el micro. ¿Qué relevancia tiene la ISO 17043? Como bien lo mencionó Dayana, la ISO 17043 es una norma de acreditación, pero ojo, esta no es para los laboratorios clínicos, sino es la que deberían de aplicar los dueños de los programas de evaluación externa de la calidad. De todos los que ustedes conocen, obviamente ellos deberían de aplicar buscando obtener la aprobación de esta norma. ¿Por qué? Básicamente lo que busca la 17043, y ahí para no leer todo he colocado lo principal en negrita, son criterios de homogeneidad y de estabilidad. ¿Okay? Es decir, que cada participante reciba ensayos de aptitud que les permitan ser comparables, ¿okay? Y que permanezcan estables a lo largo de todo el ensayo de aptitud. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que demostrar también la estabilidad de esas muestras conmutables, porque muchas veces te dan el pack para 6 meses o para 12 meses, ver que el último frasquito que vas a usar también permanezca estable. ¿Ok? ¿Por qué es importante esta norma? Y acá va el tema por si no lo sabían. Esta norma de acreditación, ustedes la deberían de exigir a su proveedor de control de calidad externo porque tiene vigencia. Vale decir, al igual que toda norma ISO que se saque para certificación o acreditación, esta tiene una vigencia de algunos años en la cual el proveedor tiene que irla renovando para seguir demostrando que sus criterios de calidad con que hace los programas se mantienen vigentes. Por otro lado,
Esta acreditación, al igual que cuando uno hace una acreditación ISO 15189 para el laboratorio, la hace por analito o por mensurando, esta acreditación también tiene para los proveedores de programas el alcance por analito. Vale decir, cuando ustedes le pidan a su proveedor de control de calidad externo, tienen que verificar y llegar a ver si los analitos que ustedes van a medir o mensurando están dentro del alcance de su acreditación. Esto es importante porque el hecho que un proveedor les diga, tengo 17043, sí, pero de repente la tiene solamente para química, pero no la tiene para infecciosas. ¿Ok? Es decir, es una extensión que no solamente se da a nivel de programa, y dentro de las infecciones, o dentro de una que sea, por ejemplo, marcadores cardíacos. Tengo 17043 para marcadores cardíacos, pero la saqué para troponina, la saqué para CMV, pero no para ProBNP, por decir, ¿no? Entonces, hay que llegar hasta el nivel del alcance de los analitos. Es el mismo esquema que deberían de exigirse cuando ustedes acreditan 15189. Esta es una norma de acreditación también para los proveedores externos. Y ellos tienen toda la documentación, obviamente. Ahora, ¿por qué es importante? Porque para que ellos puedan acreditar, tienen que demostrar al órgano que los evalúa que tienen un diseño estadístico bastante robusto. Normalmente, los dueños de programa que pasan la 17043 se basan en otra guía, que es la ISO 13528. Una guía muy simpática, muy bonita para todos los que les encanta estadísticas y matemáticas porque está llena de formulitas, ¿ok? Pero ahí están todas las fórmulas que precisamente se emplean para lo que viene a ser comparación interlaboratorio. Y este viene a ser el motor que corre dentro de una acreditación ISO 17043. Es muy fácil pasar una 17043 si es que se demuestra precisamente los alcances de que la media con la cual te vas a comparar se han aplicado criterios estadísticos de tal manera que sea confiable, que se hayan eliminado valores aberrantes que precisamente te hagan que esta media de consenso no sea confiable, y obviamente que se cumple con criterios para seleccionar el número mínimo de participantes. Aquí es importante señalar, y de repente lo vemos en el espacio de discusión, va a depender esto del dueño del programa, ¿ok? Hay dueños de programas que trabajan desde 5 participantes para comenzar a armar los grupos pares, hay otros que trabajan a partir de 9, hay otros que trabajan a partir de 10, y así. Es variable ese tema porque va amarrado precisamente a cómo ellos han hecho el diseño estadístico. De hecho, cuando uno revisa la 13528, hay un apartado exclusivo que dice cuáles son los procedimientos estadísticos para asegurar los resultados de la media de consenso siempre que se cuente con un número muy bajo de participantes. Entonces, si es que se desarrolla ese criterio, obviamente también el dueño del programa de evaluación externa de la calidad va a poder también dar algunos temas de robustez o pasar al siguiente método, al siguiente grupo de comparación. La importancia que si estás corriendo un control de calidad externo sin ISO 17043, no vas a tener la garantía de que se hayan empleado métodos estadísticos robustos para el cálculo de la media o para la eliminación de aquellos valores aberrantes que pueden alterar precisamente el resultado de aquella media. Muchas gracias, Jeffrey, por la respuesta que nos has brindado. Justamente esto es un requerimiento, ¿no?, para los laboratorios que desean acreditarse, pues contar con un programa de evaluación externa de la calidad y que además esté acreditado bajo el estándar de la ISO 17043, ¿no? También viene como una nota en la misma norma ISO, pero hay documentos que acompañan, ¿no?, a los propios organismos de acreditación de cada país, establecen ya sean guías, directrices, ¿no? En nuestro caso, en Perú, tenemos una directriz que por cierto está a libre disponibilidad, acceso por internet, para que puedan revisar también mayor información ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a avanzar con la pregunta siguiente, que es la pregunta número 6,
¿Qué menciona para metodologías que no están estandarizadas? ¿Qué impacto tiene la trazabilidad del valor asignado? Doctor Elías, ¿esta pregunta está orientada a usted? Sí, sí, nada más a lo mejor clarificar por la diferencia de lenguajes entre países, ¿a qué se refieren con no estandarizadas? Que no estén en una norma, reglamento, o que no sean de fabricante, o que no tengan conmutabilidad, para poder dar la respuesta más apropiada. Bueno, básicamente son metodologías que no están, digamos, elaboradas, estandarizadas, ¿no? No se cuenta con digamos, un proceso propiamente de validación, sino que de repente es un método que haya sido diseñado, elaborado por el propio laboratorio, de repente algunos cambios que haya podido realizar. Se podrían implementar algún tipo de algún, digamos, algún programa de evaluación externa de la calidad, o estaría más bien orientado a que pues tenga algún otro tipo de mecanismo a través del control de rondas internas que se generen entre laboratorios que puedan tener alguna similitud. ¿Qué podría hacerse en esos casos? O de repente estos materiales, ¿no? Calibradores o materiales de referencia con los cuales pueda trabajar, de repente. Sí, entonces iba de la mano con la trazabilidad metrológica y con los materiales de referencia. Entonces, pudiéramos decir que en laboratorios clínicos tenemos varios tipos, casos, a veces también hay norma ISO que lo clasifica así. Tenemos los casos más clásicos metrológicos, que son aquellos donde existe material de referencia primario o material de referencia que a veces también le puede dar conmutabilidad a las pruebas. Entonces es, por ejemplo, glucosa, ¿no? Una glucosa, puede existir el material que por gravimetría podemos tener una glucosa altamente pura, y a partir de ahí prepararse diferentes materiales de referencia. Entonces, cuando haces eso y tienes un material de referencia, contra ese material se pueden comparar todas las metodologías y se habla de un material de referencia primario, y eso pues pudiéramos también definirlo, creo que ya entendí el concepto, como una especie de estandarización. Ese te facilita que el valor asignado sea más fácil de asignar, porque todos convergemos, todos los países, hacia, por mencionar ese ejemplo, hacia una medición de glucosa que está como material de referencia internacional y que podemos llegar. Entonces, ese es un caso. Y es tangible. Hay una cantidad que se puede pesar de glucosa, y a partir de eso, con cierta pureza, se preparan el material de referencia. Claro, no es así tan fácil, pero podríamos decir que para fines metrológicos así lo veríamos. Esas son las metodologías que tienen mejor asignado el valor y que podemos comparar de una manera más equitativa a nivel internacional. Luego bajamos de nivel. Tenemos aquellos analitos o metodologías como la hemoglobina glicosilada o glicada, que pues no tienes un frasco de hemoglobina, no la puedes como aislar y tenerla con la diferencia de la glucosa o la cocaína o algunas otras sustancias, y en ese sentido, por acuerdo internacional, se decide generar un valor de referencia. Entonces, en ese sentido, hay un valor asignado, pero es por acuerdo internacional, no con un patrón internacional, sino por un acuerdo a nivel internacional a través de las diferentes federaciones, comités, organizaciones que deciden ese valor, y a partir de ahí todos los laboratorios lo ocupan como referencia, ese es el valor asignado y se van comparando. Entonces ahí sigue habiendo esa estandarización a nivel internacional. Tenemos un tercero, donde pues ciertas regiones tienen pues su propia metodología, tienen sus propios desarrollos y tienen sus propios materiales de referencia para ciertas metodologías, que algunos a lo mejor institutos o algunas organizaciones lo ocupan como referencia, y ahí muchos laboratorios se comparan. Entonces ahí tienes grupos de laboratorios comparándose contra un material de referencia avalado por cierta sociedad u organización científica, y entonces ahí el valor asignado pues es en ellos comparable, pero no se pueden ya comparar con el de otros países u otras organizaciones que tengan otra metodología o que tengan otro valor y que ellos también hayan asignado su valor. Entonces, vean, ahí hay una discrepancia del valor asignado y ya se da la trazabilidad porque se divide, ya no llega a un punto en común, que es a la punta de la pirámide, sino ya hay dos puntas de dos pirámides, y todavía se complica más en los casos donde un fabricante está desarrollando nueva metodología,
nueva tecnología y no existe entonces un convenio internacional ni nada, y el fabricante decide poner el material de referencia. Ajá. Entonces, al poner el material de referencia, pues solamente se pueden comparar aquellos que ocupen el mismo equipo, le compren ese material de referencia al fabricante, y entonces en esa, el valor asignado, pues nada más es hacia el fabricante. Y si hay diferentes fabricantes para ese analito, pues vamos a tener diferentes valores asignados y una disparidad, o no va a haber una trazabilidad hacia nivel internacional. Entonces, esos son los casos más comunes, y todavía pues me faltaría uno, que es menos común en los clínicos, pero que se da, que es cuando tú desarrollas tus propias metodologías, haces tu metodología, y entonces ocupas y empiezas a estandarizar, y entonces lo sacas completamente y ahí no tienes contra quién comparar. Claro, hay diferentes enfoques, ¿no? Ya el laboratorio propiamente analiza las pruebas, ¿no? Que va a requerir, obviamente, digamos, un programa de evaluación externa y ve cuál es el más apropiado, de acuerdo al tipo de prueba, las características también que tengan estas pruebas y obviamente que involucren, ¿no? Si es que vamos a hablar de hemoglobina glicada, por ejemplo, involucre también si es que hay un pretratamiento, ¿no? También hay programas que nos permiten desde este pretratamiento hasta el proceso analítico, incluso ver, ¿no? En qué, digamos, en qué etapa pueden haber los errores, ¿no? Entonces, cada laboratorio ya va evaluando estos aspectos, ¿no? Y también, obviamente, el impacto de la trazabilidad al valor asignado. Entonces, hay programas donde ya son materiales de referencia, donde ya tienen un valor asignado, que obviamente son un poco más costosos, y otros programas en los cuales más bien es por el consenso, ¿no? al cual llegan todos estos grupos, estos laboratorios que vienen participando. Bien, muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a la pregunta número 7. Esta pregunta está dirigida al licenciado Jeffrey Yalta. ¿Cuál es la relación entre los programas de evaluación externa de la calidad y el error total permisible? ¿Nos vas a compartir en una pantalla? ¿Está apagado el micrófono? Aquí está. Sí. ¿Cuál es la relación entre los programas de evaluación externa y la calidad y el error total permisible? En realidad existe una relación bastante fuerte, sobre todo en el tema de lo que es la investigación de las causas de errores y la urgencia que debemos de tomar para corregir determinados errores. Es el mismo concepto que se emplea en los programas de comparación interlaboratorio de tipo diario que se usan con el control interno. ¿A qué me refiero? Normalmente en un programa de comparación interlaboratorial de tipo diario sabemos que tenemos obviamente nuestra evaluación contra un criterio netamente estadístico de propias medias y propios desvíos estándar, ¿ok? Y tenemos que vigilar obviamente que exista un determinado desempeño de tipo estadístico. Estos conceptos han cambiado un poco y acá, por ejemplo, vemos un puntico, ¿ya? Que está a punto de salirse o que ya se salió, probablemente, pero queremos saber si tuvo un impacto clínico porque al final lo que se hace es un tema de medición de riesgo, ¿ok? Entonces, dentro de una de las últimas conferencias del doctor Parvin, que por ejemplo participó en la edición de la 4ª versión de la guía CLSI 24, que se dio justo en el mes pasado, hablaba de este concepto, ¿no? Decía, tanto aplicable para comparación interlaboratorio como para cualquier esquema de evaluación de programa de comparación de calidad como el externo también. Es muy importante no solamente medir el tema estadístico, sino también ver si es que hubo un impacto clínico. Entonces, cuando esto yo lo llevo a una gráfica contra error total permisible, obviamente que ya ha sido predeterminado por el laboratorio, lo que veo es que efectivamente, a pesar de tener un error significativamente estadístico, aún no tuvo un error significativamente clínico, ¿ok? Entonces, esto se convierte en algo que tengo que corregir para mejorar el desempeño, pero digamos, dentro de la parte clínica, que es lo más importante, no hubo pacientes afectados. Y esto te ayuda muchísimo en la toma de decisiones acerca de lo que va a ser la repetición de pacientes, por ejemplo, entre un evento que ha estado controlado y un evento que ha estado fuera de control. El mismo aspecto se puede dar con el tema de lo que viene a ser el control de calidad externo.
Este es un ejemplo en donde un determinado programa de química, por ejemplo, en lugar de evaluarlo contra la parte de estadística, se decide evaluarla contra la parte de especificaciones de calidad. Entonces, si el programa te permite escoger, obviamente dentro de una variable condición, siguiendo el protocolo de Milán, en donde obviamente no tienes la parte de decisión clínica inicial, pero podrías escoger la segunda versión, que es variabilidad biológica, en cualquiera de sus tres versiones, empezando siempre por la deseable, y si no encuentras por allí, te vas hacia cualquiera de las otras escuelas. Tú podrías, de acuerdo a lo que ha definido el laboratorio, verificar si efectivamente, en adición a la parte estadística, que obviamente puede haberse roto, se llegó a romper la variabilidad esperada como máximo en aquellos criterios tomados como error total permisible. ¿Ok? Entonces, es una segunda evaluación que debería de tratar de implementarse también durante los programas de evaluación externa de la calidad, sobre todo cuando hay el levantamiento de las no conformidades, para saber el nivel de urgencia. Si rompes el esquema estadístico y además rompes el esquema clínico, eso es totalmente urgente e importante que lo veas y que no sigas reportando pacientes. Ese es el último aspecto que se está tomando dentro de la parte de gestión de riesgo. Bien, muchas gracias, Jeffrey. Bien, vamos a avanzar con las preguntas que tenemos propuestas y vamos a revisar la última pregunta, que es la pregunta número 8, que está dirigida al doctor Elías Miranda, que es: ¿el laboratorio puede generar criterios para la evaluación del desempeño distintos a ver, creo que aquí hay un problema con la pregunta. El laboratorio puede generar criterios, entonces, para la evaluación del desempeño distintos a los brindados por el organizador del programa. Es una pregunta que, bueno, tendría una respuesta, sí, sí puede, pero tendría que ver el contexto porque tiene varias vertientes, ¿no? Primero, a lo mejor quisiera aprovechar déjame compartir una de las diapositivas que rápidamente hice, si me pudieran dar, nada más para que pueda compartir. Y una de ellas, yo les decía, era esta, que antes de que ustedes puedan decidir si van a cambiar criterios, lo primero que les dice la norma 15189 en su numeral es que ustedes seleccionen un programa de comparación que sea, hasta donde sea posible, les proporcione ensayos con relevancia clínica, que simulen las muestras del paciente y tengan el efecto de verificar el proceso completo de examen. Entonces, lo primero que debo de hacer antes de modificar algunos criterios o de llegar hasta ese extremo es seleccionar un programa que tenga esta relevancia clínica y que tenga una aplicación y sea un reto clínico para mi organización. Entonces, si hacen eso, entonces, como veíamos, pues revisen si tienen grupo par, tamaño de grupo par. Hay veces que hay laboratorios que que entran al programa, empiezan a desempeñarse y se dan cuenta que hay ciertos ciclos o ciertas muestras o ciertos retos que les manda el programa que no tienen utilidad clínica. Tal es el caso del que yo les comentaba en toxicología, que era a veces darse cuenta que el límite de corte que esté manejando el programa está por debajo del límite de corte que tú manejes en tu uso previsto o en tu utilidad diaria. Entonces, en ese sentido, esos retos sí puedes algunas veces modificar tu procedimiento y hacer la justificación técnica para decir que en ese ciclo, ya una vez que tienes, no se ha considerado en programas de acreditación, pero tienes que modificar tu procedimiento, tienes que hacer. Lo que no se puede hacer o no se debería es, tú no puedes ponerte tus propios criterios, porque si lo hicieras, tendrías que justificar estadísticamente por qué estás haciendo estos cambios. Y eso a veces llevaría a una complicación, o sería más práctico decir, oye, fíjate que entonces el programa externo o el programa de comparación no es de utilidad. Mejor no participes en ese programa y adecúate al numeral de propuestas alternativas. Entonces, ocupa una comparación interlaboratorios. Hay muchas que a lo mejor
como bien decía Jeffrey, no está en la 17043 o reconocida, pero hay muchos que no tienen la 17, pero sí dejan participar a muchos laboratorios, dan buena estadística, y a lo mejor ahí hay un grupo par que está más acorde contigo, pero justifica que no existe en tu país o cerca de ti un programa que logre satisfacer hasta donde sea posible que es un reto o que tiene relevancia clínica. Si logras eso, pues entonces en vez de estar modificando criterios, te cambias de programa y ocupas la propuesta alternativa que te lo permite la norma, pero siempre hay que justificar técnicamente y muchas veces estadísticamente por qué no vas a participar en uno. Entonces, a veces es, o bien, a lo mejor participas, pero condicionado, que hay algunos ciclos donde el valor no tiene relevancia para ti, no, pero hay que hacer la justificación técnica y pues no estás modificando criterios, realmente estás poniendo criterios de inclusión o exclusión en determinados ciclos. Muchas gracias, doctor Elías. Bien, entonces vamos ahora a pasar a la ronda de preguntas que ha dejado el público. Bueno, los seguidores de Aspect, vamos a revisar lo que nos han colocado a través del Facebook, ¿no? Bueno, aquí hay una consulta relacionada. Buenas noches, nos escribe Rubén Castillón Cueva. Menciona, para calcular el requisito de calidad por el estado del arte en serología infecciosa banco de sangre, ¿qué datos me sirven? ¿El control externo o el control interno? A ver, Jeffrey, no sé si nos podrías ayudar con la respuesta en este caso, para estado del arte en serología infecciosa en banco de sangre. Sí. Para lo que es el cálculo de la serología infecciosa hay que tener bastante cuidado, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Si es que empleas, digamos, un estado del arte que esté basado en 6 meses o mucho mayor, hay que tener cuidado porque los coeficientes de variación calculados debido a las altas variaciones que dan cada migración del lote reactivo, pueden darte unos coeficientes de variación bastante grandes, que a la hora en que los multipliques por 3 simplemente te das cuenta que no vas a controlar nada, ¿vale? Si vas a tener un requerimiento de calidad totalmente abierto y muy grande, ¿no? En la práctica, lo que yo he visto es que cuando trabajas a nivel de lo que viene a ser el material de control y comparación interlaboratorio, que es lo que tú vas a ver dentro de tu desempeño analítico de tipo diario en una determinada concentración, cuando trabajas con valores que están dentro de los 6 meses, tienes unos coeficientes de variación que sí son manejables y que sí te permiten hallar unos requerimientos de calidad muy simpáticos en donde precisamente vas a obtener, si es que quieres trabajar a nivel de sigma, unos sigmas menores de 12, que es lo recomendable, ¿no? Si no estás demasiado abierto. Pero el problema es cuando le metes demasiada variación y como es estado del arte, en por sí las pruebas de inmunoserología tienen bastante variabilidad en los cambios de calibradores o en los cambios de reactivos, le estás metiendo demasiado ruido que a la hora de simplemente hacer el cálculo matemático te va a generar unos valores donde te va a decir, ¿sabes qué? Tu control tiene que estar, por ejemplo, entre 1 y 9. Eso no te controla absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué puedes usar? Recomiendo, en la medida de lo posible, usar comparación interlaboratorio. El tema con el control de calidad externo en estos casos es que la gran mayoría, con excepción de algunos cuantos, la gran mayoría o son de tipo cualitativo o son de tipo semi-cuantitativo, es decir, trabajan a nivel de percentiles, es decir, no trabajan una cuantificación directa. Hay muy pocos programas, pero los hay, que sí trabajan a nivel de cuantitativo. Entonces, esos sí podríamos trabajar haciendo un histórico de al menos 6 meses del comportamiento del reactivo, ¿no?
Eso es lo que te puedo decir. En orden de facilidad de cálculos, pero sabiendo trabajarlo bien, sirve muchísimo una comparación interlaboratorio, pero siempre y cuando jales datos no demasiado históricos, porque si no vas a encontrar una variabilidad falsamente grande y un requerimiento de calidad totalmente grande. Muy bien, Jeffrey, muchas gracias. Hay otra pregunta de Andrés Oviedo, quien nos menciona lo siguiente: ¿puedo afirmar que los controles interlaboratoriales diarios me ayudan a encontrar errores sistemáticos y los externos, errores aleatorios más sistemáticos? Errores aleatorios más sistemáticos. En el caso de controles interlaboratoriales diarios, me ayudan a encontrar errores sistemáticos y los externos, errores aleatorios más sistemáticos. ¿Es correcta esta afirmación? Doctor, ¿usted la quiere contestar? Pues a lo mejor aproximarme, porque sí, como que está un poquito rebuscada la pregunta. Es evidente que normalmente el control, entendiendo yo que el control de calidad interlaboratorial es aquel que estamos corriendo diario en tiempo real, espero no equivocarme, o se refiere al control de calidad interno que corremos diario en nuestro laboratorio, porque hay dos que se están perfilando últimamente. Uno es el que corremos diario en nuestro laboratorio, que es el control de calidad interno, y hay uno que se llama interlaboratorial, bueno, así es, por lo menos en México, sí. Así está, que te conectas y ya ahorita en tiempo real sabes diario cómo te estás comportando con otros laboratorios. Entonces, ahí es donde me haría sentido la pregunta, pero no sé si la clarificaran para poder sí dar una respuesta más propicia. A mí me parece que es esta segunda, doctor. La diferencia entre una comparación interlaboratorio de tipo diario y una comparación interlaboratorio con el externo que tiene una frecuencia más prolongada, ¿no? Sí. Sí, normalmente el externo va a tener, pues siempre históricamente sabemos que es tu comparación y de ahí sacas tu veracidad, aunque al juntar todos los laboratorios se distribuyen de manera aleatoria, ¿no? Y entonces, pero básicamente el error que estás ahí detectando en el externo, en el que es mensual o más precisidad, es principalmente error de tipo sistemático. ¿Qué tanto te estás alejando del valor consenso que se obtiene de toda la población de laboratorios que participa? En cambio, el que se hace interlaboratorio, como estamos viendo, pues sí te permite detectar también cómo te estás moviendo ese día y qué tanto estás viendo. Entonces creo que ahí el juego de errores no es tan específico como para poder definir si nada más tienen los aleatorios o también, porque ahí creo que es la suma de los dos. Ahí de repente le complemento, doctor. Esto viene de la teoría y de la definición de conceptos, ¿no? Básicamente el error aleatorio lo medimos a través de la imprecisión y el error sistemático puro lo medimos a través de lo que vienen a ser la medición del sesgo. Cuando uno se va a la definición de lo que es sesgo, ¿ok? La definición de lo que es sesgo es la diferencia entre un promedio de mediciones que está obteniendo el laboratorio, promedio de mediciones, varias mediciones, versus un valor de consenso. ¿Ok? Esa es la medición de un error sistemático puro o también conocido como sesgo. Uno pone la definición de bias o de bias si lo quieren usar y lo tienen ahí, que es muy parecida al concepto de error de medida o inexactitud actual, que es la diferencia entre el valor de un punto frente a un valor de consenso. ¿Ok? Esta inexactitud o error de medida normalmente lo obtenemos con el control de calidad externo, porque corremos una sola vez. Y este dato, al ser uno solo, no podemos diferenciar cuánto le pertenece al error aleatorio y cuánto le pertenece al error sistemático. Imagínense que es la medición de un paciente. Cuando le llega un paciente y lo miden una sola vez, ustedes no pueden saber cuánto del error que tiene esa medición pertenece al sistemático y al aleatorio. ¿Ok? Entonces, lo que hace el control de calidad externo es darnos ese número grosero, ¿ok? Que se conoce como la inexactitud, que es la suma de ambos, o el error de medición que vamos teniendo.
Con una comparación interlaboratorio de tipo diaria, como muy bien mencionó el doctor, que actualmente ya se puede hacer a tiempo real y todo el tema, ya vamos a tener un promedio de mediciones. Y cuando ya hablo de un promedio de mediciones, ya estoy hablando del error sistemático puro. Vale decir, estoy hablando del sesgo. Entonces ya puedo, aquel dato que de repente me salía como una alarma en el externo, ya lo puedo desdoblar y saber cuánto le pertenece al error sistemático y cuánto le pertenece, midiendo la otra parte, que es el coeficiente de variación de todas esas mediciones, ya no solamente el promedio, sino el coeficiente de variación o grado de dispersión de todas esas mediciones y poder cuantificar el aleatorio. ¿Ok? Entonces, es por ello que son complementarios. ¿Ok? Un programa de comparación interlaboratorio me ayuda a obtener, el de tipo diario me ayuda a obtener ambos parámetros, ¿ok? Mientras que un programa de evaluación externo me ayuda a obtener el parámetro pero combinado, ¿ok? Ese es el concepto que se viene manejando y por qué muchas veces ayuda la comparación interlaboratorio a levantar no conformidades que se dan con el control de calidad externo, el cual a veces no nos indica qué es lo que está pasando. Sí nos puede indicar en un histórico de un mes versus otro mes, pero acordémonos que muchas veces la concentración de este mes no tiene absolutamente nada que ver con la concentración del mes pasado. Entonces ahí viene lo que muy bien decía el doctor Elías. No es solamente mirar grafiquitas, sino saber interpretar. Y hay que ser muy cuidadosos en el detalle, ¿ok? Para poder hacer una interpretación correcta. Muchas gracias, Jeffrey. Doctor Elías, ¿qué indicadores de calidad podemos implementar en nuestro laboratorio relacionado, ¿no?, a los programas de evaluación externa, en este caso, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos daría? Indicadores al externo, pues sí llevar, como lo decía Jeffrey, el estadístico, pero ser muy cuidadosos porque efectivamente muchas veces entre meses son valores diferentes, aunque uno ya conoce, ver el comportamiento que tiene cada uno de los valores o de las zonas que nos han mandado. No es lo mismo que rete en nuestro laboratorio en un ciclo o en un mes con valores que están en el rango normal de los pacientes a cuando nos retan en los rangos patológicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pueden llevar, y muchas veces lo hacen ya los mismos programas, la estadística. Entonces, creo que el indicador principal que llevas es la tendencia y después de cierto tiempo también puedes llegar a hacer estadística ya con una cantidad de datos de varias participaciones consecutivas, siempre y cuando las sepas clasificar en los diferentes grupos, para que puedas, pues, también estar estimando cómo te estás comportando, ¿no? Entonces, creo que a partir del externo es básicamente irlo conociendo, irlo interpretando, y la estadística que pudieras llegar a ser derivada de pues sería, y a veces te apoya ya más el externo, la mayoría de externos ya te aportan esa estadística de periodos de tiempo donde te los van agrupando los valores. Entonces, creo que se acota mucho, a diferencia de en otras áreas de laboratorio, tu aplicación de poner indicadores en el externo que tú puedas estar llevando, además de lo que te está aportando el programa externo de calidad. Ahorita no me acuerdo haber visto en los laboratorios acreditados que pongan algunos indicadores externos, si acaso a lo mejor, y esto como un criterio general, que cuando hablas ya de una disciplina completa, o sea, pues a lo mejor pones como indicador, quiero en química clínica o en bioquímica pasar con un coeficiente de variación o con un PIB o con la paramétrica, con el dato que esté dando el programa externo, el 95% de mis analitos. Entonces sí puedes a lo mejor poner ese tipo de indicadores donde agrupes para poder ir controlando, pero creo que eso ya está más rebuscado, lo he visto en pocos laboratorios, que puedas asociar en un externo indicadores adicionales de los que trae el externo. Claro, de repente unas sugerencias de que dependiendo de la cantidad de analitos, ¿no?, que por ejemplo por un área de bioquímica estén reportando, ¿no?, o estén participando 20 analitos en un programa de evaluación externa de la calidad, un criterio importante sería pues que no supere, ¿no?, 12 CDI o 2 set score, ¿no?, dependiendo del programa. Esta nomenclatura puede variar, pero idealmente se mantenga pues en 1, ¿no?, o máximo 2,
Obviamente esto ya el laboratorio lo va definiendo, pero eso sería un indicador interesante, ¿no? Que cada mes vaya evaluando, también pueda ir evaluando el error total, ¿no? Con los datos que le permiten obtener estos programas de evaluación externa, más su control de calidad interno, su coeficiente de variación, puede calcular su error total. De esa manera también podría implementar algunos otros indicadores, ¿no? Y pues, y complementar sobre todo su sistema de gestión de calidad, su monitoreo, su aseguramiento de la calidad, ¿no? Dayana, en ese punto, es muy importante lo que dice el doctor, y efectivamente ya se han dado cuenta algunos proveedores de programas, y aparte de darte, cuando terminas el ciclo, el certificado ese que nos gusta todo de colgar en la pared, ¿no? Que en realidad lo que te dice es que has participado y que has enviado las muestras en un determinado porcentaje de veces, ¿ok? Que puede ser 80%, 70% para algunos. Algunos ya te están dando un certificado al final del ciclo por analito, si es que el analito obtuvo respuestas correctas en más del 75% de desafíos, o en más del 80% de desafíos, o en más lo que, ¿no? Entonces, eso también lo puedes hacer como una especie de un indicador, porque te registraste para 20 analitos, pero finalmente en tu tabla de evaluación aprobaron el examen 10, ¿no? Entonces, también es importante, pero tu certificado, el que cuelgas en la pared, lo vas a tener. No, pero ese no llega a nivel de analito. Entonces, a nivel interno, como dice el doctor Elías Miranda, se pueden desarrollar indicadores. Y sobre todo lo que tú comentas, ¿no? Por ejemplo, en Perú, en la directriz de programas de evaluación externa, ¿no? de calidad, hace mención a esto, ¿no? Como un requisito mínimo que por lo menos el laboratorio tenga un 80%, ¿no? de aprobación en sus programas de evaluación externa, ¿no? En sus resultados. Entonces, eso es interesante que entonces el laboratorio vaya estableciéndose metas, ¿no? A través de estos indicadores, un monitoreo permanente, el análisis de los informes, ¿no? Y no solamente pues participe, sino que realmente analice y que también involucre, ¿no? Al personal que procesa, que analiza, que está en el área, ¿no? Al conocimiento, al entendimiento de cada uno de estos datos que se va a ir obteniendo, ¿no? Y que establezcan también, pues, obviamente, las acciones correctivas pertinentes, ¿no? En caso haya algún desvío o estén fuera, ¿no? De estos rangos establecidos, uno de ellos es el parámetro SDI o Z-score, ¿no? Que es lo que mencionábamos mucho. Entonces, los involucre, hagan el análisis apropiado y pues tomen acciones, ¿no? Al respecto. Un tema de manejo también de la gestión de riesgos, ¿no? Si vemos también tendencias en nuestros resultados, pues evitemos que estos salgan fuera, ¿no? De estos rangos aceptables. Entonces, bueno, ha sido, creo yo, una sesión, un aspecto en vivo bastante interesante con estas preguntas que se han abordado. También han participado de diversos países, nos alegra mucho que puedan darse un tiempo, no sé, que están trabajando o de repente en el laboratorio de guardia o cansados. Sabemos que estamos todavía atravesando un momento difícil a nivel internacional, pero lo importante es poder seguir difundiendo esta información, ¿no? Transmitiendo conocimiento hacia donde ustedes se encuentren, ¿no? Felizmente hay estas herramientas que nos permite llegar, ¿no? A diversos lugares, países, ciudades. Muchísimas gracias a todos por su participación. Cuídense mucho. Y bueno, pues también como último mensaje quiero invitarlos a participar del foro, del quinto foro internacional que estamos programando para este mes, el 23 y 24 de octubre. Está orientado a la innovación y tendencias de calidad en laboratorio clínico. Pues van a ser 2 tardes muy interesantes donde vamos a tener 10 ponencias y pues nos acompañarán panelistas de gran experiencia como el doctor Elías Miranda, que también está invitado, que va a abordar temas de costos, ¿no? De la no calidad, indicadores financieros que estarían relacionados, que a veces nosotros pensamos, ¿no? Participar, por ejemplo, en programas de evaluación externa de la calidad es un costo muy alto que no puedo asumir o que mi laboratorio no puede, pero al final evaluando, ¿no? El impacto que puede tener un resultado que no sea el adecuado, ¿no? Sobre la salud de una persona, sobre el diagnóstico, el tratamiento que le puedan, ¿no? Administrar, imagínense, puede tener un impacto mucho más grande, ¿no? Incluso en este contexto también sabemos que una prueba, ¿no? Para SARS-CoV-2, ¿no? Para identificación, también, ¿no? Si no tengo los controles apropiados, también puede impactar. Entonces, es uno de los temas que se van a abordar, y en el caso de Jeffrey también nos va a estar acompañando en este evento internacional,
pues básicamente mostrándonos unas nuevas metodologías, ¿no? Herramientas, el algoritmo ortogonal, ¿no? Entonces, bueno, están cordialmente invitados a participar. Ya hemos publicado esta información a través de las redes, todo el temario de estas 2 tardes muy interesantes. ¿Sí? Muchísimas gracias, cuídense mucho. Muchas gracias a nuestros panelistas por su participación, por compartir sus conocimientos. No sé si tienen algunas palabras finales para cerrar esta transmisión. Gracias, Dayana, por la invitación. Doctor Elías, siempre un placer estar con usted, compartiendo estas charlas que tienen preguntas muy interesantes. Gracias. Sí, también agradecer, sobre todo Jeffrey, Dayana, pues se fue rapidísimo, y sí, a veces nos ponen ya retos académicos y esto ha evolucionado. Creo que algo que comentábamos, antiguamente nada más veíamos el externo de calidad y el interno, pero creo que el interlaboratorio se está tomando una fuerza y creo que va a tener una utilidad más práctica para el laboratorio, ¿no? Pero bueno, eso el tiempo lo irá diciendo, y pues sí, son temas que hoy tocamos muy interesantes y que están evolucionando y que nos mantienen constantemente aprendiendo. Gracias sobre todo por la invitación. No, gracias a ustedes, yo sé que están con una agenda también apretada, muchas actividades, pero siempre se hace un espacio para compartir esta información y estos conocimientos. Muchísimas gracias, cuídense mucho, hasta una nueva oportunidad.